Buenas tardes, mi nombre es Javier Alejandro Cruz. El día de hoy presento mi proyecto titulado Innovación curricular para fortalecer el razonamiento histórico desde el storytelling en estudiantes de grado octavo de la IE Pío XII de Guatavita. Este proyecto surge en un contexto escolar concreto que es la IE de Pío XII, donde se evidencian dificultades persistentes en el aprendizaje de historia asociadas a enfoques tradicionales centradas en la transmisión de información, memorización y la fragmentación de contenidos. Esto es especialmente crítico porque hoy las evaluaciones y los enfoques contemporáneos requieren comprensión contextual, análisis crítico y multiperspectividad. En esta propuesta, entonces, tenemos el siguiente índice y entonces tenemos como problema central. Hay un rezago sostenido en el componente de historia, no solo por bajo rendimiento, sino por una dificultad estructural, que es que la clase de historia suele presentarse como hechos aislados, reduciendo la capacidad del estudiante para explicar procesos, comprender actores y relacionar el pasado presente. Entonces, la pregunta de investigación es cómo influye la implementación de una estrategia curricular innovadora que combina narrativas orales con el Four Question Method en la mejora de la comprensión de la historia del pensamiento multiperspectivo de los estudiantes de grado octavo de la IE de Pío XII de Guatavita. Y el supuesto orientador que plantea esta integración incrementará la comprensión histórica, fortalecerá la multiperspectividad y en consecuencia mejorará el desempeño académico, especialmente en tareas de análisis e interpretación. Bueno, entonces la fundamentación teórica esencial, entonces descansa en una idea clave que es que la narración sin análisis puede quedarse en motivación y el análisis sin narración puede quedarse en desinterés. Por eso la innovación une emoción y rigor. Entonces, en un momento está el aprendizaje significativo, cuando el estudiante se conecta emocionalmente, aumenta su disposición a comprender y si además se estructura en la interpretación, se avanza hacia la comprensión profunda. Desde la perspectiva UNESCO hay una educación más ética, colaborativa, reflexiva. Aquí se recoge el promover una comprensión crítica y sentido del pasado en el presente y la didáctica pues contemporánea de historia promueve superar eso memorístico para trabajar en interpretación, contextualización y las múltiples voces. Entonces, en esta propuesta, el storytelling humaniza los procesos, actores, dilemas y tensiones. Y por otra parte, el Four Question Method aporta rigor metodológico y guía el tránsito desde la descripción, interpretación, explicación, valoración mediante las cuatro preguntas estructurantes. Los principios orientadores de la innovación son cuatro. Entonces, tenemos significancia narrativa, que es seleccionar historias relevantes, humanizadas y culturalmente próximas para activar empatía histórica. El análisis disciplinar guiado, que es el Four Question Method, evita que el relato se quede en impresiones, organiza el pensamiento y fundamenta respuestas. La multiperspectividad, que reconoce que la historia no es solo una sola versión, sino se comparan miradas, intereses y tensiones. Y la coherencia curricular, pues tiende a alinear los contenidos, competencias, la evaluación con demandas actuales, incluyendo la evaluación por comprensión y por análisis. Entonces, continuamos con los componentes que son tres. Entonces, tenemos por una parte el storytelling histórico estructurado, relatos seleccionados por relevancia curricular y potencial formativo, pueden ser orales, dramatizados o con apoyo visual según los recursos. Está el Four Question Method, que son las preguntas que es qué ocurrió, qué pensaban los actores, que ya es de interpretación, por qué ocurrió en este momento, la explicación contextual y qué significa hoy para nosotros, que es lo que le da valoración y sentido. Entonces, en las actividades integradoras, la reconstrucción de voces, debates, fuentes contrastadas, mapas de perspectivas, microhistorias alternativas, van a lograr que se integren estos elementos. Así la secuencia didáctica se organiza en cuatro momentos: el relato detonante, el análisis guiado, el contraste de perspectivas, la producción y la reflexión. Y el rol docente
cambia, deja de ser transmisor y pasa a ser mediador del pensamiento histórico con narrador y guía del análisis. Formula preguntas profundas, promueve argumentación y acompaña la construcción de interpretaciones fundamentadas. ¿Qué obstáculos y beneficios esperados tenemos? Entonces, los obstáculos reales, primero, resistencia al cambio metodológico, pues pasar de una clase expositiva a una clase con discusión y producción exige un ajuste docente y un ajuste cultural. Hay unas limitaciones tecnológicas en el contexto rural, no siempre hay medios para narrativas audiovisuales, por eso la propuesta prioriza la oralidad como opción viable. Hay un tiempo curricular limitado. En el análisis profundo necesita tiempos de aula bien protegidos y extensos. La formación docente, pues también se requiere fortalecer la evaluación cualitativa, pensamiento histórico. Los beneficios que esperamos, ¿cuáles son? Entonces, se pueden relacionar con una lógica causa-efecto. Si el relato activa conexión emocional, entonces aumenta la atención y la disposición. Si el Four Question Method estructura preguntas, entonces la motivación se va a transformar en análisis disciplinar. Y si además se comparan perspectivas y voces, se fortalece la multiperspectividad base del pensamiento crítico del ciudadano. Ahora, la evaluación en innovación en los instrumentos. La evaluación no se plantea como solo una nota, se concibe formativa, cualitativa y triangulada. Observar procesos, interpretar producciones y contrastar desempeños. Entonces, ¿qué se evaluaría en términos de resultados? Primero, una comprensión histórica, un pensamiento multiperspectivo y también dimensiones de aula, como la motivación narrativa y la participación cognitiva. Los instrumentos y para qué sirven en el análisis. Entonces, la lista de cotejo identifica la presencia o ausencia de elementos del pensamiento histórico en respuestas y discusiones. Por ejemplo, menciona actores y motivaciones, explica las causas del contexto. La rúbrica analítica permite valorar niveles básico-alto de claridad narrativa, coherencia explicativa, profundidad interpretativa y valoración del presente. Eso da la claridad del, no solo la cantidad. Las observaciones estructuradas registran la evidencia de la participación, curiosidad, preguntas, debate y enganche emocional. Esto ayuda a explicar por qué mejora o no el aprendizaje. Y la prueba comparativa pre y post permite observar cambios en desempeño antes y después. No pretende reducir todos los números, pero sí muestra una tendencia y un contraste. Los resultados esperados. Entonces, aquí profundizo en los resultados que se esperan. Hay unos resultados cognitivos. Se espera que los estudiantes pasen de contar hechos a explicar procesos. En este elemento, entonces, se espera que haya mayor claridad al reconstruir el evento, mejor identificación de actores y motivaciones, explicaciones con causas y consecuencias conectadas al contexto temporal y social, y vínculos más claros entre pasado y presente. ¿Cómo se interpretaría ese avance? Porque el storytelling mejora el anclaje de la información y el Four Question Method empuja que esta recordación se convierta en explicación fundada. Otros resultados interpretativos desde la multiperspectividad. Se esperaría que el estudiante reconozca distintas versiones del mismo hecho, compare perspectivas, identifique intereses e intenciones y sostenga argumentos mejor estructurados. En la producción académica, hayan unos textos con mayor coherencia, respuestas con estructura, narrativas propias más sólidas y reflexivas. En resultados socioemocionales y del aula, la empatía histórica y la participación tendrían a aumentar porque el relato activa identificación con dilemas humanos y el análisis abre espacio de discusión. Esto se vería como más preguntas, más intervenciones y más debate con fundamento. Metodología y operacionalización. Entonces, la metodología se sustenta en un enfoque cualitativo con diseño de investigación, acción hipotética orientada a comprender significados y proyectar la transformación didáctica. La matriz permite traducir categorías a evidencias, comprensión histórica, coherencia narrativa, causalidad, contextualización, pasado a presente, multiperspectividad, comparación, contradicciones, intereses, motivación, atención, vínculo emocional, curiosidad, participación cognitiva, argumentación, inferencias, producción analítica y debate.
Así entonces el cronograma se proyecta en una ruta que tiene diagnóstico, diseño, preparación docente, simulación conceptual, evaluación interpretativa. Y la discusión, que viene a ser lo más importante, fundamental, esta propuesta dialoga con la literatura y plantea un aporte. No usa el storytelling como un gancho, sino como entrada al análisis estructurado. Coincide con Coincide con enfoques que ven en la narrativa un motor de motivación y comprensión, pero advierte que sin andamiaje puede quedar superficial. El Four Question Method se integra justamente para superar esa superficialidad. Guía el tránsito desde la historia interesante a juicio histórico fundamentado. También se discute un punto clave de contexto. Muchas investigaciones se apoyan en tecnología. Aquí, por realidad institucional, se prioriza la oralidad y los recursos disponibles, lo que hace la innovación más viable y situada. Como conclusión, entonces, la articulación del storytelling y el Four Question Method constituye una vía robusta para fortalecer el razonamiento histórico porque integra emoción, estructura analítica, multiperspectiva, respondiendo a necesidades reales del aula y a exigencias contemporáneas del aprendizaje crítico. Finalmente se presentan aquí las referencias utilizadas que sustentan conceptual y metodológicamente el proyecto. A partir de ellas se fundamenta que la narrativa puede transformar la relación del estudiante con el pasado, el análisis guiado estructura, el pensamiento disciplinar y la innovación curricular requiere coherencia entre enseñanza, evaluación y contexto. Muchísimas gracias por su atención.